Muy buenas tardes, amados hermanos. Que Dios los bendiga en esta preciosa tarde. Vamos a iniciar el mensaje de este día y vamos a orar, vamos a la presencia del Señor. Amante Dios y Padre Celestial, muchas gracias. Gracias te damos en este momento por permitirnos, oh Dios, transmitir el mensaje a nuestros hermanos. Pero te damos gracias, Señor, por tu presencia a través de tu Espíritu Santo, a quien invocamos en esta hora, para que sea tu Espíritu poniendo gracia, palabras de sabiduría, y que, oh Dios, la semilla que va a ser enviada, Señor, llegue al corazón de cada uno de nuestros hermanos y amigos. Pidiéndote, oh Dios, en esta tarde que bendigas a cada uno de los que van a escuchar el mensaje. Bendícelos grandemente y que a través de la enseñanza de esta tarde, oh Dios, seamos edificados y seamos instruidos para toda buena obra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, el tema de esta tarde es las incoherencias de nuestra vida. Un tema un poquito raro, ¿verdad? Las incoherencias de nuestra vida. Antes de comenzar, quiero contarles algo que sucedió hace muchos años. Un pastor fue con su esposa a hacer una visita pastoral. Y cuando llegaron a la casa, los atendieron, ellos se sentaron en la sala juntamente con el matrimonio. Pero luego sale el niño, hijo de los hermanos de la casa. Y el niño comenzó a irse de un lado a otro, viendo al pastor. Como así, ¿no? A tal grado de que el pastor se puso incómodo. Y los papás del niño estaban ahí. Pero el pastor se puso incómodo al grado de que le dijo al niño: hijo, ¿y por qué me observas tanto? ¿Por qué me ves tanto? Y el niño le dice: es que mi papi y mi mami dicen que usted es de doble cara. Tiene dos caras. Y por eso es que el niño le hacía así, porque le buscaba la otra cara al pastor. Algo de esto vamos a hablar en este día, porque en algunas ocasiones esa es la impresión que nosotros dejamos o que damos, como que si tuviésemos dos personalidades. Y una de las razones por las cuales es porque en veces decimos una cosa, pensamos otra y hacemos otra. Ahí les voy con otra. Un varón que estaba en la iglesia se fue de la iglesia. Y al tiempo se fue a repartir comida. Yo escuchaba la voz y la reconocía, pero no podía identificar al varón que hablaba. De repente me dice alguien: pastor. Volteo a ver y lo reconozco. Un hombre con un aspecto deteriorado, bien barbado, el pelo largo, como que no se había bañado por varios días, con olor a trago. Y me dice: pastor,
viera que tengo una lucha. Y yo le dije, ¿cuál es la lucha, hermano? Fíjese que le estoy hablando a mi familia de Cristo y nadie me quiere atender, nadie me escucha. Ahora usted analice con ese aspecto, ¿verdad? Pero yo le dije, hermano, ¿usted le vendería champú para crecimiento del cabello a un calvo sin grabar a los presentes? Y él me dijo no. Y yo le dije, ¿por qué no? Porque no funcionaría. Exactamente. Eso es lo que estamos viendo en este caso. Ahora, amados hermanos, digo esto para que nos quede un poquito más claro qué es la incoherencia. Y para poner las bases del mensaje, yo quiero que leamos Romanos capítulo 2, versículo 21 al 24. Y dice así la palabra: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Y el versículo 24 dice: porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Decía, el tema del mensaje de esta tarde es las incoherencias de nuestra vida. Y en el versículo 17, Pablo está hablando a personas que son miembros de una iglesia en Roma. Y en el versículo 17 y 18 dice: tú que tienes el sobrenombre, te apoyas en la ley y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Vea que la religión de este hombre no fue un punto de apoyo para él. Al contrario, la religión lo llevó a este hombre a ser un hombre orgulloso y autosuficiente. ¿Por qué? Porque el judío tenía 10 ventajas de aquellos que no eran judíos. Y las primeras 5 ventajas se refieren a lo que él era. Dice: llevas el nombre de judío, una honra. En aquellos días, ser judío era una honra, y lo es hasta hoy en día. Te apoyas en la ley, porque eran lo que ellos conocían. Presumes de Dios, de que te codeas con Dios por ser el pueblo de Israel. Conoces la voluntad de Dios a través de tus estatutos. Y al ser instruido de la ley, podías verificar la excelencia de ciertas cosas. Eran las primeras 5 ventajas. Y Pablo continúa diciendo aquí en el versículo 19 y 20: estás convencido de que eres guía de ciego, luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, y que tienes en la ley la forma de conocimiento y de la verdad. Y los 5 versículos subsiguientes: los 5 privilegios. Ya estos 5 privilegios son de lo que hacía. Antes hablé de lo que era, ahora de lo que ellos hacían. Estás convencido de ser un guía de ciego, ser una luz de los que andan en la oscuridad, instruyes a los ignorantes, enseñas a la gente sencilla e inmadura, tienes la ley de la regla del conocimiento.
Pero Pablo, mirando a este hombre, Pablo le hace unas preguntas. Y estas preguntas están en el versículo 21 y 22. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de robar, ¿robas? Tú que dices no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abomitas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? En estos versículos, Pablo, el apóstol Pablo, hace mención de 3 pecados comunes: la inmoralidad, es decir, pecado contra otras personas; la sensualidad, pecados contra sí mismo; la idolatría, o sea, pecado contra Dios. Y con respecto a la pregunta, vean, dice: tú que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? En otras palabras, Pablo le está diciendo: ¿no practicas lo que predicas? ¿Practicas lo que predicas? Para muchos predicadores, evangelistas o cristianos, aunque no sean pastores o evangelistas, para muchos el decir algo es fácil y sencillo, pero no el practicarlo en la vida diaria. Por eso estamos hablando de este tema, las incoherencias en nuestra vida. O sea, aquellos que hoy son y después dejan de ser, son incoherentes. Son cristianos incoherentes. Dice: ¿comete sacrilegio o más bien roba de las riquezas del templo? No eran adúlteros, pero sí cometían sacrilegio, porque lo mismo les daba hacer negocio con los utensilios que salían de los templos paganos. Hacían negocio. Por eso, en el versículo 24, cuando dice: por causa de vosotros, de acuerdo al tema que estamos tratando, diríamos: por vuestra incoherencia, el nombre de Dios es blasfemado. Amado hermano, no voy a predicar de estos textos, solo quería tomar un principio bíblico, pero he sido fiel en explicarle de una manera expositiva lo que los versículos están diciendo con respecto al carácter de una persona que da un discurso de lo que se ha de hacer, pero que él en su vida no practica. Voy a darles un ejemplo en relación a la incoherencia. ¿Qué es la incoherencia? Es el hecho de pensar una cosa y hacer otra. Aquí ve el ejemplo. En ocasiones nosotros oramos por algo específico, pero a la misma vez somos incoherentes porque no estamos creyendo la oración que estamos haciendo llegar al Señor. Yo no sé si usted ha tenido la experiencia o la oportunidad de escuchar o de ver o de experimentar el hecho de que hay un vecino, sabe de que usted es evangélico, sabe de que los evangélicos son de hueso colorado porque oran fervientemente. Hay alguien que se enferma en la casa y no tiene otra alternativa más que llegar, tocar la puerta y decirle: vecino, mi tío, mi hermano, mi pariente está grave, quiero que venga y ore por él para que sea sano. ¿Qué sucede en esa circunstancia? ¿Qué pasa en la mente del cristiano? Lo primero que dice es: ¿y qué si no ocurre nada? ¿Qué si no se sana? Y oramos,
Supuestamente oramos. Ahora, amados, ¿qué es lo que nos dice esto? Que nos olvidamos de las señales que Jesús dijo que seguirían a todo aquel que cree. ¿Se acuerdan? En Marcos 16, 18. Y estas señales seguirán a los que creen. Y una de esas señales es: sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Por eso decía, somos incoherentes. Porque cuando llega el momento de efectuar y de manifestar la fe que tenemos en Jesucristo, empezamos a cavilar, empezamos a cabecear. ¿Y si no se hace? ¿Y si no se da? ¿Y si no se cura? ¿Qué va a decir la gente? Y el Señor dijo: y estas señales seguirán a los que creen. Seguirán. Dije la vez pasada, las señales no van delante de nosotros, porque nosotros tenemos que dar primeramente el paso de fe, imponer las manos, orar, y luego la señal de Dios que va siguiéndolo a usted, levantará al enfermo. Pero muchas veces queremos que la señal vaya y que la señal sea la que haga todo el trabajo. Nosotros tenemos, amados hermanos, que ser coherentes. Usted hace una parte y Dios, a través del Espíritu, hace otra. La incoherencia nos priva de hacer lo que nosotros debemos de hacer para Dios. No se desespere, solamente estoy poniendo las bases. Esta no es la predicación. Ahora, en el libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 1 al 5, sucedió algo. Sucedió, ¿se recuerdan cuando Pedro fue arrestado y fue encarcelado? ¿Qué hacían los hermanos por él? ¿Qué dice Hechos 12, 1 al 5? Dice que los hermanos hacían oración por él, por Pedro. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede cuando el ángel del Señor? Acordémonos, los hermanos hacían oración por Pedro. Dios envía al ángel, lo saca de la cárcel y Pedro se va a la casa de María, la madre de Jesús. ¿Y qué pasó? Pedro tocando la puerta y sale una jovencita, una muchacha llamada Rode. Y cuando ella abre la ventanilla, por decirlo así, ve que es Pedro. Y Pedro le dice: ábreme, Rode, ábreme. Y ella, vea el gozo que manifestó Rode, como si a Pedro no lo fueran siguiendo. Ella, en lugar de abrirle, en la emoción y en el gozo que sentía, salió corriendo de regreso para avisarle a los hermanos de la fe. Cuando llega a los hermanos y les dice: Pedro está allá abajo tocando la puerta. ¿Cómo reaccionaron? Reaccionaron incoherentemente. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron: Rode, estás loca. Bíblicamente ahí dice que le dijeron: estás loca. Otro le pudo haber agregado: Rode, ¿de cuál fumaste? Que estás viendo visiones. A lo mejor vistes a un ángel y dices que Pedro a estas alturas tal vez hasta murió. Incoherentemente reaccionaron. Ahora, amados hermanos, ¿qué tenían que decir? Cuando Rode les dice: Pedro está allí, ¿qué tenían que decir? Gloria a Dios, aleluya. Dios escuchó nuestra oración.
¿Pero qué respondieron? Estás loca, Rode. Amados hermanos, cuando nosotros estamos orando por algo o por alguien, es obvio que nosotros debemos de esperar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice: el que pide recibe, el que busca halla, y el que toca se le abrirá. La incoherencia. Y como cristianos quiero dejarles saber de que también está llena de incoherencia nuestra vida cristiana. Y esto en algunas ocasiones causa problemas. Cuando pensamos una cosa y hacemos otra, o decimos una cosa y hacemos otra. Les doy ejemplos. La esposa pregunta: ¿me amas? Él responde: sí. Y ella pregunta: ¿y por qué no me lo demuestras? Él responde: no te lo demuestro con palabras, pero lo pienso. Ah, lo piensa, pero no le dice nada. ¿Es incoherente, sí o no? Es incoherente. Aquí comienza la aplicación. Alguien dice: yo amo a mi familia con todo mi corazón, que soy capaz de dar mi vida por ellos. Oh, capaz. ¿Y por qué no es capaz de dedicarles tiempo de calidad? Que cuando llega a la casa se quita los zapatos, se acuesta a ver televisión, los niños queriendo jugar con él, la esposa queriendo comentar con él algunas cosas de él. Es capaz de dar la vida, pero no es capaz de dedicarles tiempo de calidad. ¿Cuántas mujeres dijeron? No. Otra incoherencia. Dice no poder vivir sin su esposa que está a su lado. La que le cocina, la que le lava la ropa, la que le plancha, la que lo cuida, la que lo soba, la que está pendiente de él, la que no pide nada a cambio, pero no recibe atención. Muchos somos incoherentes en eso. Porque a quien más decimos que amamos es a quien más menospreciamos. Y es incoherencia. Por eso 1 Pedro 3:7, el apóstol Pedro nos recomienda que tratemos al ser que decimos amar con delicadeza, como un vaso frágil, dándole el honor que ella merece. Alguien preguntará: pastor, ¿y por qué nos está predicando sobre este tema si hoy no es Día de la Madre? No, claro que no. Pero el domingo 14 de febrero se celebraba en muchos países el Día del Amor. Y muchos o algunos fueron y compraron un detalle, una flor, y llegaron y se la pusieron sobre la mesa del comedor, en la alcoba, para que la persona que dicen amar la encontrara y manifestarle así cuánto le aman, aún sin palabras. Wow. Aparte de para comer o de para levantar chisme, ¿para qué Dios nos puso la boca? Para expresar los sentimientos que hay en nuestro corazón. Y dije en nuestro corazón, que fluye del corazón el amor. Recalco en esto porque algunos cristianos han caído en la desfachatez. Y estoy hablando de personas académicamente intelectuales que lo hacen por dos razones: o son neófitos en el concepto, o consideran de que esa es la manera de amar de ellos. Porque se está especulando en que
usted le da cariño. El cariño, amados hermanos, dije una vez y lo repito, entra por los ojos. Así como entra a su paladar cuando mira la comida en el plato. Entra por los ojos y llega a su mente. Usted le tiene cariño a una persona por lo servicial, por lo útil, por lo entregado, por lo cariñoso, por lo amable, por lo atento. Ese es cariño. Pero de aquí de su corazón, donde fue derramado el amor de Jesucristo, surge y debe de surgir el amor, no el cariño. Así de sencillo. Ahora, estamos hablando de un tema que aparentemente no tiene nada que ver, pero déjeme decirle que sí, porque hay un dicho que dice: amores son hechos y no buenas razones. Porque muchas veces nosotros somos egoístas, no queremos expresar aquello que está en nuestro corazón. Y estoy predicando de esto, amados hermanos, porque como cristianos debemos de ser personas coherentes, que se vea en nosotros lo que somos y no lo que no somos. En otras palabras, no podemos presumir de ser alguien cuando no somos. Porque la mayoría de las incoherencias que tenemos como cristianos, aquí viene el efecto en cuanto a nuestra vida cristiana. Lo que mencioné es en cuanto a nuestra vida social, nuestra vida matrimonial. Pero aún en la vida cristiana, muchos de nosotros somos incoherentes. Vean, Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Déjeme decirle que la mayor incoherencia de los cristianos es que decir que creemos en un Dios todopoderoso y vivir una vida llena de temores. Si usted tiene oportunidad, lea Mateo 8, 23 al 27. Recuerde que los discípulos caminaron con Jesús. Y en esa ocasión, cuando se embarca, el Señor, la humanidad de Jesús reposaba, descansaba. Pero la divinidad de Él estaba pendiente, estaba en control. Pero todo era apacible. Entonces los discípulos, contentísimos, tranquilos, vamos con Jesús. ¿Qué nos puede pasar? Pero cuando se levanta la tormenta, fueron hasta irrespetuosos con el Señor, porque le dijeron: oye Jesús, ¿qué no te da cuenta? O sea, ¿no te importa que nosotros vamos a ahogarnos? ¿Que no tienes cuidado? ¿Que no estás viendo lo que está sucediendo? Incoherentes. Decían confiar en el Señor, pero en medio de la tormenta se desvanecieron. Y a esa incoherencia Santiago le llama hombre de dos almas. Hombre que en un momento cree y en un momento niega. El cristiano de dos pensamientos, el cristiano de dos almas, es como el camaleón. ¿Sí se acuerdan? Los jóvenes no, pero ya los viejos. Aquella cancioncita del camaleón cambia de colores según la ocasión. Que cuando iba por la arena para que
y lo veía un grillo, para que no lo viera se ponía amarillo. O sea, estamos hablando de esto, porque muchas veces nuestra vida es tan inconsistente, de que nos volvemos incoherentes, en que hoy somos, mañana no somos. Hoy somos cristianos que creemos, que tenemos fe, que tenemos convicción, y al rato, a los 5 minutos, cuando algo sucede en nuestra vida, estamos desbaratados. Por lo que vine a decirle, amados hermanos, que el cristiano está preparado para decir gloria a Dios y cantar victoria aún en los momentos difíciles, aunque el techo se le esté cayendo, pero estamos considerados que estamos preparados a través del Espíritu Santo a glorificar a Dios en los buenos tiempos como en los malos tiempos. No porque su mente lo decida, no, sino porque el poder de Dios está en usted y está en mí. El poder del Espíritu Santo, el poder que se nos ha dado, que es un poder de amor, de dominio propio. Y déjeme decirle que la incoherencia en los cristianos es visible. Es visible. Le cuento esto, una hermana era María Dolores. Me decía, pastor, viera que estoy muy mal. Me siento mal y estoy muy mal. Tengo esto, tengo aquí, tengo allá, que pacatín, que paquetán. Fue al médico. Y antes de ir al médico me dijo, pastor, pídale a Dios que no esté enfermo. Se fue. Allá estuvo un día. Le hicieron exámenes de sangre, de orina y de todos los pormenores. Le hicieron radiografías. Le hicieron cuanto Dios crió. Cuando regresa, un poco cabizbaja, le pregunto, ¿qué dijo el médico? Y me dijo, dice que todo está bien. Y en lugar de decir, gloria a Dios, que todo está bien, ¿sabe qué dijo? Si el doctor dice que todo está bien, es porque algo anda mal en mí. Porque yo me conozco, yo sé. Incoherente. Por eso el apóstol Pablo, en Filipenses capítulo 4, versículo 1, nos recomienda, dice, estar así, firmes en el Señor, amados. Pero para estar, o para que un cristiano esté firme, debe de ser constante. Cuando decimos firme, es que no se va a mover ni para un lado ni para el otro. Va a tener una rectitud, va a tener una convicción, va a tener una fe. Eso es estar firme. Pero para estar firme hay que ser constante. Constante en la meditación de la palabra, constante en el ayuno, constante en la oración, constante en la práctica de la palabra. Para estar firme. Pero si no se está firme, si no se es constante, va a ser siempre un cristiano incoherente. Porque eso se logra solamente a través de la meditación de la palabra. Hemos pasado tiempos difíciles, pero Jesús dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No para que nos agarremos de esto, pero a los discípulos se les olvidó.
¿Se acuerdan cuando Jesús resucitó? Todo el mundo andaba cabizbajo. Aquellos dos que iban caminando cabizbajo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora quién podrá defendernos? Llamando al Chapulín Colorado. Pedro. Se fueron a la ribera del mar con los discípulos, con los pescadores. ¿Y qué dijo Pedro? Hermanos, esto se terminó. Tenemos que regresar a pescar para llevar el sustento a nuestra casa. Se le olvidó que Jesús les dijo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso posteriormente ellos van y empiezan a pescar, empiezan a trabajar, y sin lograr nada, cuando divisan al Señor allá en la playa, que ya tenía pescado asado y pan, y el Señor les dice: ¿tienen algo para comer, hijitos? ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Tienen que aprender a confiar en mí. Si les dije estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, es porque yo voy a tener la responsabilidad, yo los voy a soportar, yo les voy a proveer lo que necesitan, pero tienen que depender de mí. Por eso cuando les preguntó y les dijo: ¿les faltó algo, hijitos, cuando los mandé a predicar de 2 en 2? Y ellos dijeron: no, nada. Pero en ese momento fueron incoherentes porque se les olvidó de que Jesús les había prometido algo. Hoy en día, muchos en la pandemia se fueron. Y también dijeron como Pedro: esto se acabó. Aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. ¿Por qué? Porque son cristianos incoherentes que creen en un momento de emocionalismo, pero que tiran la toalla cuando las cosas suceden de otra manera. Tenemos, amados hermanos, que pensar una cosa: hacer esto o aquello, como se dice en francés, con sí, con ça, esto o aquello, pero no se puede las dos cosas a la misma vez. O somos o no somos, o somos coherentes o somos incoherentes. Si bien es cierto, hemos pasado un momento difícil y no sabemos lo que vendrá, pero sí les puedo garantizar, amados hermanos, de que nuestro Dios sigue sentado en su trono, que es soberano de reyes aquí en la tierra, que es el dueño del oro y de la plata, y que si nosotros caminamos confiadamente en su promesa, Dios no nos va a defraudar. Porque no hay razón de vivir con temores, a menos que estemos reprobados. Por eso el apóstol Pablo recomienda en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 5 que nos examinemos, y dice: examinaos para ver si estáis en la fe. ¿Qué? ¿No están seguros? ¿Que no se conocen a ustedes mismos? ¿No están seguros de que Jesús está con ustedes? Porque de otra manera, entonces, ustedes están reprobados. El único que puede vivir en dudas, con temor, es el que está reprobado. ¿Usted se acuerda cuando iba a la escuela, que era día de exámenes finales? ¿Cómo le hacían las tripitas? Que se le movían de un lado para otro y se le subían y ya casi le salían por los oídos. Por el temor. ¿Por qué? Porque tal vez no había estudiado lo suficiente y usted sabía en su condición
lo que iba a suceder. Pero el que estudiaba, el que se apegaba a los libros y estudiaba, había confianza. Cuando usted se aferra a la palabra de Dios y sabe de que la profesión que usted hizo fue verdaderamente efectiva, usted no va a vivir con temor, porque el temor lo echa fuera el verdadero amor. Ese verdadero amor echa fuera el temor que muchas veces se adueña de nosotros. Por eso el apóstol Pablo dice: examinaos vosotros mismos, vean si son de la fe, vean si Cristo vive en su corazón. De lo contrario, están reprobados. Amados, creámosle la palabra. Creámosle la palabra. No dejemos de que el enemigo quiera hacer con nosotros lo que él quiere. No permitamos que el diablo cumpla sus propósitos en nosotros. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Que usted y yo seamos cristianos incoherentes, porque él sabe que cuando somos incoherentes estamos deshonrando a Dios. Y él lucha mucho con eso, porque él sabe que si usted dice hoy sí y mañana dice no, inmediatamente él va y dice: ¿ya viste? ¿Ya viste? Y dice que cree en ti, y mira, deshonramos a Dios. Por eso es que el apóstol Pablo hablaba así: por la incoherencia, el nombre de Dios es blasfemado. Pero cuando somos cristianos coherentes, podemos decir lo que dijo David en el Salmo 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Alguien puede decir: pero David estaba en una plena tranquilidad cuando dijo eso, cuando expresó esas palabras. Pues déjeme decirle que no, porque estas son palabras de un hombre que estaba angustiado, triste, adolorido, porque fue el periodo cuando Absalón, su hijo, le dio golpe de estado y le quitó el reino y le quitó la corona. Entonces no era apacibilidad en la que David vivía en esos momentos, pero él tenía confianza en Dios. Amados, con esto termino. No digamos: te amo, interprete mi silencio. No digamos: amo a mi familia, y no darle tiempo de calidad. No digamos: no puedo vivir sin ti, siendo injustos a quien sufre las penalidades con nosotros. No digamos: Dios me libre de enfermarme, cuando Él le entra tupido a los chicharrones con yuca, a las pupusas, al puerco asado, a las baleadas. No digamos: Dios me libre de enfermarme. Con eso termino. ¿En qué nos será útil este mensaje? Desde el punto de vista familiar, nos va a ser útil, porque debemos, amados hermanos, de ser coherentes. Desde el punto de vista espiritual, también, porque debemos de aprender a caminar con coherencia para el Señor y poder decir: solere mi gridi, solere mi se. Como está escrito, sea hecho. Pero si vamos a decir, entonces, solere mi sein, solere mi tam. Como fue dicho, sea hecho. Pero seamos coherentes. Que Dios les bendiga. Padre, gracias. Gracias, Señor. Tu palabra ha sido enviada.
Permite que tu Espíritu Santo, oh Dios, pueda llevarla a cada corazón, pueda, Señor, alimentarnos de ella. Permite que haya un corazón dispuesto para que esa semilla, Señor, dé fruto y que podamos compartirlo, Señor, con alguien. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, compártalo, no lo eche a la basura, no se despoje de él, no lo haga a un lado, envíelo a alguien que necesita salvación. Permita que otras personas en diferentes mundos puedan recibir este mensaje para la gloria de su nombre, para la gloria de Dios. Y oh Dios, gracias, muchas gracias por la oportunidad de ser parte, oh Dios, de todos aquellos hombres que están predicando tu palabra. Muchas gracias por permitir servirte, Señor. Gracias por la presencia y la dirección de tu Espíritu Santo. Y muchas gracias. Ahora, Padre, te ruego por los que están quebrantados de salud, que seas tú, oh Dios, manifestándote en la vida de ellos. Que seas tú, Señor, sanando cada cuerpo enfermo, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Y gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga.